Buen día, jóvenes. Lo que vamos a hacer la clase de hoy día, vamos a empezar ya con nuestro capítulo que se titula, ¿no? Este capítulo se titula Equilibrio y elasticidad. Lo que vamos a hacer en este capítulo de equilibrio, vamos a empezar a definir, ¿no? ¿Qué es equilibrio? ¿Cuántas clases de equilibrio hay? ¿De qué se ocupa la elasticidad? Y cómo están relacionadas, ¿no? Tanto el equilibrio con la elasticidad, ¿ya? Para eso vamos a, digamos, utilizar este ejemplo, ¿ya? No sé si se puede ver todo bien acá. Acá tenemos un dibujito, miren que estoy señalando con el puntero, tenemos una estructura. Específicamente, este es un pequeño puente, ¿ya? Sobre este pequeño puente, esta estructura, están actuando ya estas fuerzas siguientes, ¿ya? El peso del puente, que está en su centro de gravedad. Enseguida vamos a hablar ya qué es el centro de gravedad. Esto vendría a ser una carga estática, no se mueve. Acá está actuando la fuerza del viento, digamos, en un determinado momento en esta dirección, y eso sería una carga dinámica, ¿no? Una fuerza dinámica que puede cambiar, ¿no? Por eso se llama dinámica. Y acá, ¿no? Este puente tiene que soportar el tránsito, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un camión va a pasar, por ejemplo, ¿no? Igual sería una carga dinámica, ¿no? Una fuerza dinámica, puede cambiar. Entonces, sobre este puente está actuando estas fuerzas, peso, fuerza del viento, ¿no? Digamos en esta dirección, y peso del camión. Entonces, ¿de qué se ocupa la estática, no? La estática se ocupa de calcular estas fuerzas, ¿ya? Pero de esta estructura, de este puente en particular, pero en equilibrio, ¿ya? En equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a definir qué es una situación de equilibrio? Enseguida, ¿está bien? Ahora, estas fuerzas que hemos mencionado también pueden producir deformaciones sobre nuestro puente, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, la fuerza peso podría crear, ¿no? Pandeo, por ejemplo, ¿no? Puede doblar, ¿no es cierto? Las fuerzas pueden provocar deformaciones. Como dice acá, pueden provocar cambios de tamaño o forma, ya eso se llama deformación. Y cuando ya se hace cálculo de deformaciones, ya vamos al terreno de la elasticidad. Entonces están relacionados, ¿no? También la estática con la elasticidad, ¿ya? Bueno, seguidamente vamos a definir entonces qué es equilibrio, ¿no es cierto? Cuando un cuerpo está en equilibrio. Entonces se dice que un cuerpo está en equilibrio, para eso voy a utilizar estos dibujitos, este ejemplo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, acá está un pequeño auto, ¿no es cierto?, que está en reposo respecto al piso, vamos a decir, a la autopista, fuera, ¿no es cierto? Y están actuando estas fuerzas, ¿no? El peso, ¿no?, que está actuando en su centro de gravedad. Está actuando la fuerza de apoyo del suelo, ¿no es cierto?, sobre nuestro automóvil a través de las 4 llantas, que dan una fuerza total que se llama la fuerza normal, la llama, este de acá. Y este está en reposo, ¿no es cierto? Ahora, vemos en la parte derecha simultáneamente a este auto está con velocidad constante, o sea, está yendo en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué fuerza están actuando? La fuerza peso, la fuerza normal, ¿no es cierto?, y la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento normal corresponde a la fuerza de acción ya del piso, ¿ya? Y luego está actuando esta fuerza F que contrarresta la fuerza de rozamiento. Esta fuerza es debido a que el motor, ¿verdad?, ejerce una fuerza, ¿no es cierto?, sobre las llantas que hacen girar, ¿no?, y empujan al suelo así, y el suelo empuja. Esa es esta fuerza. Y esta fuerza equilibra esto, ¿no? Aplicamos la segunda ley de Newton a ambos casos. A ver, fíjense, en el primer caso, cuando está en reposo, la normal más el peso, masa por aceleración, la aceleración es 0. Está en reposo, no hay aceleración, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas es nula. Entonces, se dice que un cuerpo, bueno, está en equilibrio, en este caso estático, porque está en reposo, ¿no es cierto?, cuando la sumatoria de fuerzas es 0, ¿está bien? Y en este otro caso, la normal, el peso, más la fuerza de esta fuerza F, ¿no es cierto?, más la fuerza de rozamiento, masa por aceleración, lo mismo, ¿no? La aceleración vendría a ser 0. Entonces la sumatoria de fuerzas es 0, solo que acá ya no está en reposo, está
con velocidad constante, ¿no? En movimiento rectilíneo. Esto se llama un equilibrio dinámico. Entonces, ese es el equilibrio, ¿no? La suma de fuerzas me tiene que dar cero estático si mi cuerpo está en reposo y dinámico si está con velocidad constante, ¿no? Trasladándose con velocidad constante. ¿Está claro? Bien, entonces, además esto vendría a ser una primera condición, ¿no? Para que haya equilibrio, ¿no es cierto? Estático y dinámico. Es decir, que la suma de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo o estructura debe ser cero. Entonces, en el caso, por ejemplo, que hemos mencionado de nuestro puente, ¿no es cierto? A ver, les vuelvo a mostrar acá ya nuestro dibujito del puente. Entonces, el puente está en equilibrio estático. Entonces, la suma de estas fuerzas, ¿no es cierto? La suma de estas fuerzas que van a actuar sobre nuestro puente debe ser cero, ¿ya? Pero estas fuerzas pueden producir torque, ¿ya? Entonces, acá tengo otro ejemplito, miren, acá, por ejemplo, otra estructura vamos a tomar, ¿ya? Entonces, esta estructura, por ejemplo, la de un poste eléctrico, ¿no? Esos postes eléctricos que ustedes ven que hay en las calles, ¿no? En las calles, esos postes eléctricos, es una estructura. Entonces, acá hay una rienda, ¿no? Por ejemplo, que está sosteniendo, por ejemplo, este poste y está ejerciendo, ¿no? A través de la rienda una fuerza, ¿no? Sobre nuestro poste, la tensión, ¿no? Vamos a llamar. Acá hay un cable, por ejemplo, ya vamos a decir. Entonces, acá hay una fuerza del cable y esto tiene un peso también, ¿verdad? Un peso. ¿Qué clase de equilibrio está? Estático, ¿no? Estático. Pero la suma de las fuerzas debe ser, por tanto, cero. Así va a estar en equilibrio estático. Pero se dan cuenta, en este caso, que por el hecho de que, bueno, no es suficiente para que esté en equilibrio, ¿no? Porque por el hecho de que es un cuerpo ya con tamaño, ¿no? Y forma definida, un cuerpo extendido se llama eso, estas fuerzas que están actuando sobre nuestra estructura, el poste, pueden producir torques, o sea, tendencias a girar. Esos son los torques, ¿no es cierto? Tendencias a girar, o realmente lo hacen girar, ¿no? Alrededor de cualquier punto, por ejemplo, alrededor de este punto que estoy mostrando, estas fuerzas pueden producir tendencia a girar. O respecto a este punto podrían producir también, o a este otro punto, o cualquier otro punto. Entonces, para un cuerpo extendido, ¿no? No es suficiente, como dice acá, que la suma de fuerzas sea cero para que esté en equilibrio estático en este caso. Sino además se requiere esta otra condición, ¿no? Para que un cuerpo esté extendido en este caso, ¿no? En reposo, en situación estática, es que la sumatoria de torques debe ser cero. Esto es la suma de los torques, o sea, de las tendencias a girar que producen estas fuerzas, debe ser cero. Entonces son las dos condiciones de equilibrio. ¿Está bien? Bien, a continuación vamos ahora a hablar acerca del centro de gravedad, ¿no es cierto? ¿Qué es el centro de gravedad, no? Su nombre un poco ya nos da indicios de qué es el centro de gravedad, ¿no? Entonces, para eso, miren, acá estamos tomando un cuerpo, ¿no? Como pueden ver acá, un cuerpo con una forma arbitraria, ¿no? De masa m. Y todo cuerpo que está en la cercanía de la Tierra, en este caso, tiene peso, ¿no? Porque debido a la fuerza gravitacional, ¿no? Es responsable del peso. Entonces vamos a calcular el peso de este cuerpo, ¿está bien? Debido a la fuerza gravitacional de la Tierra. Como tiene tamaño, ¿no? Y una forma definida, en este caso voy a tomar un pequeño elemento ya de masa delta M1. Eso va a tener su fuerza, ¿no? Peso, pero la fuerza, claro, la fuerza de la gravedad atrae y tiene este peso, esta fuerza, ¿no? Que es masa por la gravedad, el peso, ¿no? Este elemento de masa. Más, ¿no es cierto? Acá, si me permiten aclarar, acá, ¿está bien? Del siguiente elemento de masa, ¿no? Como estoy dibujando acá, digamos, ¿no es cierto? Acá tomo otro elemento de masa, ese le llamo delta M2, ¿está bien? Igual, ¿no? Sobre esto está ejerciendo la gravedad. Así voy a dibujar, ¿está bien? Un peso, ¿no? Una fuerza, que sería el peso, ¿no? Delta M2 por la gravedad. Y ese sería esto, ¿no? Y voy sumando hasta completar, ¿no es cierto?, todo el cuerpo, ¿no es cierto? Esto es aproximadamente igual. Esta aproximación va a ser bastante buena si estos elementos de masa son bastante pequeños.
¿Me dan cuenta? Entonces voy a tener la fuerza total, ¿no? La suma de estas fuerzas, peso sobre nuestros elementos de masa, ¿no? Sería el peso total, ¿no? Este de acá, la suma de todos este de acá. Y bueno, mejoro esta aproximación llegando al caso límite. Eso quiere decir que delta m, estos elementos de masa, tiendan a cero, sean infinitesimales, ¿sí? Entonces, eso es libre. Entonces acá se ha mejorado la aproximación, ¿no es cierto? Limitamos. Pero esto, ¿qué es, jóvenes? Bueno, esta es una suma de infinitesimales y la suma de infinitesimales es la S alargada de suma, ¿no es cierto? La integral. Acá está la integral. En este caso se indica acá que el elemento de masa está tendiendo a cero, ¿no es cierto? A un punto infinitesimal. Y en esta notación, como es una suma de infinitesimales, acá está la suma de infinitesimales, lo que tiende a cero sería con un dm, perdón, se simboliza, ¿no? Por la gravedad. Así estaría. La gravedad acá es constante, ¿no? A lo largo de este cuerpo, ¿no es cierto? Es constante, no varía. ¿Está bien? Estamos asumiendo eso. Entonces, pues la gravedad es constante y esta integral me da la masa. Entonces, se dan cuenta, el peso, esto de acá, esto de acá, quiero que se fijen, es un punto. ¿No es cierto? Un punto que tiene, bueno, de masa m y tiene este peso. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es el centro de gravedad? Como dice acá, miren, resumiendo lo que está escrito acá. El centro de gravedad es un punto del cuerpo. Voy a borrar esto de acá. Si me permite. Bueno, entonces es un punto, acá voy a escribir un punto, en el cual se puede considerar que en este punto está concentrado, podemos decir, ya todo el peso del cuerpo. Se puede considerar, a eso se llama centro de gravedad. Se puede considerar entonces como si todo el peso, lo que hemos calculado, estaría concentrado en ese punto. Se puede considerar, ¿no? No es que está concentrado, ¿no? Está, digamos, porque la masa está esparcida, ¿no es cierto? Pero se puede considerar que en este punto está concentrado todo el peso. Y a eso se llama centro de gravedad. ¿Sí? Y ese es el centro de gravedad. Y entonces este es un concepto que necesitamos, ¿sí? Ahora, como hemos hablado de torques, jóvenes, acá es nomás necesario ya repasar, creo, qué es un torque y cómo calculamos, porque esta es la segunda condición, ¿no? Para que un cuerpo, una estructura, ¿no es cierto?, esté en equilibrio, que la sumatoria de torques debe estar cero. ¿Qué es un torque? Pues acá, finalmente, vamos a repasar ya qué es un torque. ¿Sí? Es como un repaso. Como dice acá, torque es la tendencia de un cuerpo a girar, o que realmente gira un cuerpo, y eso está denotado con la letra tau, ¿ya? Es un vector además. Entonces, cuando ustedes abren una puerta, cierran una puerta, aprietan una tuerca con una llave, o desaflojan, ¿no es cierto?, una tuerca con una llave, como en la figura. Cuando abren un grifo, cierran un grifo, etc., ¿no es cierto? Estos son ejemplos de torques. O también se llaman momentos de una fuerza, se llama. Entonces voy a tomar este ejemplo en este caso sería desaflojar, ya voy a desaflojar este perno, esta tuerca, a través de una llave, ¿no? Acá estoy ejerciendo una fuerza. Entonces voy a producir un giro en este sentido, ¿no? Miren, antihorario, ¿no es cierto? Entonces, para que produzca un giro, porque hacer un giro sobre un cuerpo, en este caso, a través de la llave, ¿no?, de nuestro perno o tuerca, eso se llama torque, ¿no? O simplemente a la tendencia de girar. Puede que no gire y simplemente tienda a girarlo, también es torque. En este caso lo va a girar, ¿no? Entonces, para producir un giro, un torque sobre este perno a través de la llave, se requiere una fuerza, ¿no? Nosotros ejercemos una fuerza vía la llave. ¿Se dan cuenta? Para producir un torque necesita una fuerza. Es importante dónde está aplicada la fuerza. Necesitamos que tenga palanca. Fíjense, esta distancia R, que en este caso está especificado por este vector R, ¿no?, que esta posición que está indicando dónde está aplicada la fuerza, necesita palanca. Solo fuerzas con palanca pueden producir torque, ¿ya? Esta fuerza la descompongo en una componente perpendicular y paralela. ¿Está bien? Defino acá un ángulo.
Entonces, ¿quién va a producir torque? ¿Cuál de los componentes? Obviamente esto ya no existe, ¿no, jóvenes? Esto de acá, con esta línea ondulada, ya no existe esa fuerza, es descompuesta. La que va a producir torque es esta componente perpendicular, ¿no? Porque tiene palanca, distancia, si ustedes quieren, ¿ya? Mientras que la componente paralela, esta de acá, no va a producir torque por su línea de acción, ¿no es cierto? Va a pasar por ahí, ¿no es cierto? Tiene que tener palanca, no produce torque. Entonces, y R sería el brazo de la palanca. Por tanto, el torque, o sea, la tendencia a girar o el giro que se produce sobre este cuerpo, en este caso, ¿no? A través de la llave, utilizando, ¿no? Estamos aplicando esta fuerza que se descompuesta en estos dos, ¿no? Y esta es la que produce torque. Va a ser igual al... Vamos a tener más torque, más giro, cuando esta fuerza sea grande. Eso ustedes saben, ¿no es cierto? Si esta fuerza es grande, más fácil va a ser, ¿no? Desajustar este perno. Pero no solamente va a depender de la fuerza, ¿no? Es como estaría dibujando esto, joven. Permítame acá sobreescribir ya lo que estoy haciendo acá. Si esta fuerza, bueno, voy a exagerar acá, joven. Si esta fuerza acá, como estoy dibujando este de acá, ¿está bien? Es más grande, más giro voy a producir. ¿No es cierto? Eso ustedes saben por experiencia, ¿no? Bien, entonces, pero no solamente depende de este torque, ¿no? Este giro que vamos a producir sobre este perno, de esta fuerza, también depende de la distancia, ¿no? De la palanca, del brazo de la palanca. A mayor distancia, ustedes saben, también, ¿no? Entonces acá, si me permiten, colocar así también, ¿no? Tau es igual acá, ¿no? Así podría colocar, tal vez. A mayor distancia, voy a colocar así, exagerando, ¿sí? Esto que decía, a mayor distancia, mayor palanca, también mayor torque. Por eso se ha elegido, ¿no? Una llave que tenga un mango largo, va a tener un brazo más largo. Cuando el brazo es más largo, ¿no? De la llave, o sea, quiere decir que menos torque, ¿no? Más fácil va a ser desajustar. Eso ustedes saben, ¿no? Por eso es igual al producto, ¿no? De la fuerza perpendicular y la distancia, ¿no? Que hay, ¿no? Al punto de aplicación, ¿no es cierto? De la fuerza, que se llama brazo de la palanca. Entonces, la definición, ¿no? Del torque, ese es el módulo. ¿Ya? F perpendicular, bueno, ustedes ven que acá es F seno, ¿no? Ahora, esto, regla de la mano derecha, ¿ves? Su mano derecha, coloquen, como estoy mostrando acá, hagan girar en este sentido. Con su mano derecha, sus dedos hagan girar en este sentido. Su pulgar, se dan cuenta, va a estar apuntando, saliendo del plano de la pizarra. Eso quiere decir que está saliendo del plano de la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, va a estar el torque saliendo del plano de la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, este se puede escribir en notación vectorial, ¿no? ¿No es cierto? R cruz F, ¿no es cierto? R cruz F. Todo lo que hemos definido, acá está de manera simbólica, ¿está bien? Ahora, una vez definido el torque, entonces, como necesitamos calcular torques, por eso estamos repasando, hay tres maneras de calcular torques, jóvenes, ¿ya? Antes de acá, de esta notita, me voy a saltar acá abajo, jóvenes, hay tres maneras, ¿ya? La primera es, bueno, R cruz F, ¿no? Utilizan la definición. La segunda es que hagamos R cruz F perpendicular o R perpendicular cruz F. ¿De dónde sale eso, jóvenes? Acá está la demostracióncita, ¿ya? Si quieren esto un poquito, tal vez podría ampliar. Sí, quizás esta parte, por ejemplo. Acá está, miren, la demostracióncita acá. Miren, esto quiero decir. Van siendo A cruz B es igual a cruz B perpendicular. Miren, porque acá está el vector A, el vector B, ¿no es cierto? Entonces, B perpendicular quiere decir que el B descompongo una componente perpendicular, miren, perpendicular aquí al otro vector A, miren, este es perpendicular a, y este sería una componente perpendicular al vector A, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este vector ya no existe, ese ya no existe. Entonces, A cruz B, hago acá, escribo A, y como B ha sido descompuesta en componente perpendicular y paralela, y el producto cruz es distributivo respecto de la suma, respetando el orden, pero no, A cruz B perpendicular más A cruz B paralelo, y este sería 0. ¿Por qué sería, joven, 0 A, el vector A, con el vector B perpendicular 0, jóvenes? ¿Por qué este producto cruz es 0? ¿Alguien a ver? Porque son paralelos. Porque son paralelos, ¿no? Usted sabe muy bien que dos vectores que son paralelos, su producto cruz es nulo, ¿no? Entonces,
Por eso, miren, A cruz B es igual a A cruz B perpendicular. Este B, no se olviden, es la componente perpendicular a A, ¿no? Como ven. Por eso, jóvenes, he escrito acá, miren, acá, notan, R cruz F va a ser igual a R cruz F perpendicular. Esta es otra manera de calcular el torque. ¿Ya? Luego, acá, miren esta otra observación. A cruz B van siguiendo, va a ser, acá van a corregir, ¿sí? Acá hay un error. Esto hay que borrar, esto voy a borrar. Bueno, no puedo borrar acá ya. Entonces lo corrige. Esto es igual a perpendicular cruz B. ¿Ya que, por ejemplo, no? ¿Por qué? Porque el vector A está acá, ¿no? El que dibuja está acá, el vector B está acá. Ahora miren, saco una componente perpendicular y paralela al vector B. Entonces, este es el vector B. Del vector A ahora voy a sacar la componente perpendicular al vector B. Entonces saco este de acá, proyecto. Y este vector sería perpendicular, ¿no? Al vector B, este de acá. ¿No es cierto? Es perpendicular. Acá hay 90 grados. Si quieren, acá dibujo así ya, 90 grados. Y esta sería A paralelo, ¿no? A mi vector B. ¿Está bien? Lo mismo hago. A cruz B va a ser igual. El vector A, fíjense, el vector A, este vector A, ya no existe, ¿no? Así descompuesto en A perpendicular y paralelo. Está acá, ¿no? Cruz B. Lo mismo hago. Producto cruz distributivo respecto a la suma, pero el orden hay que respetar, ¿no? En el producto cruz. A paralelo, cruz B. Más A perpendicular, cruz B. Acá está. Y nuevamente este vector de acá, este producto, perdón, es 0 porque A paralelo es, bueno, es paralelo, ¿no? Al vector B. Entonces 0. Entonces, quiere decir, por tanto, debemos demostrar que A cruz B es A perpendicular por B. De esa manera tenemos una tercera forma de calcular el producto cruz, ¿no? R perpendicular cruz F. Para hacer un ejemplito ya, para que esté claro esto y ustedes puedan calcular sin problema torques, ¿ya? Vamos a hacer esto ya, acá un ejemplito. Entonces acá hay un ejemplito, bueno, tal vez no es real en el sentido de que existe esto, ¿no? Pero como ejercicio sí, ¿no? ¿Verdad? Tengo acá una viga que está apoyada sobre la pared, está apoyada más. Y acá hay una cuerda que lo está sosteniendo, ¿ya? Entonces les decía, es un poquito extraño eso, ¿no? Pero bueno, como ejercicio, bueno, funciona. Entonces está apoyada y simplemente apoyada, no tiene sujeción, está apoyada. ¿Qué fuerza están actuando sobre mi estructura llamada viga? El peso, ¿no? El peso está donde hemos dicho, en el centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Un punto donde se puede considerar que ahí está todo el peso. Acá. Y si esto es uniforme, la distribución de la masa es uniforme, ¿no? Está distribuida de manera uniforme, va a estar en su centro, en la mitad, en el centro geométrico. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza está actuando? Bueno, vamos a suponer ya que está actuando acá una carga, está colgando algo acá, ya un W, aquí está su valor. ¿Está bien? El peso, acá está, bueno, no hay que calcular, ¿no? 12 kilogramos, es verdad, sería la masa, ¿no? Hay que multiplicar por la gravedad. Vamos a tomar el valor numérico, ¿ya? Está actuando una cuerda, bueno, acá hay una fuerza de tensión que tiene este valor, ¿ya? Está actuando una fuerza normal también, acá miren, normal, ahí está. Y una fuerza de fricción estática. Estas dos fuerzas están ejercidas por la pared. Acá hay una fuerza normal, que ha sido descompuesta, ¿no? Normal. Y como esto tiende a resbalar, a deslizarse hacia abajo, por eso la fuerza de fricción estática está dirigida hacia abajo, hacia arriba, perdón. ¿Está bien? Entonces esas son las fuerzas que están actuando, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, vamos a decir. Pero hay que aclarar, esta normal y la fuerza estática corresponde a una sola fuerza, ya que ha sido descompuesta por hacer un buen análisis dinámico en dos, ¿no? Corresponde a una sola, la acción de la pared sobre la viga es descompuesta en normal y estática, ya con esa aclaración. ¿Está bien? Bien. Ahora calculen, a ver, digamos, el torque producido por la fuerza peso, ¿ya? Entonces, acá permítame dibujar, acá ya, un poquito más grande tal vez puedo dibujar con ya, ahí, tal vez un poquito mejor ya, con acá, ahí digamos, ya, ahí voy a dibujar la viga, siguiendo con ahí, y solamente voy a calcular el torque producido por esta fuerza, un poquito más grande, ¿sí? Por esta fuerza, la fuerza peso, ¿está bien? Respecto a dónde voy a calcular, a este punto, ¿ya? Este punto de acá que estoy mostrando, este va a ser el punto O, ¿ya?
Se puede calcular, no necesariamente hay que calcular respecto a esto, no pueden calcular respecto a cualquier punto. En la siguiente clase vamos a demostrar cuando un cuerpo está en equilibrio, ¿no es cierto? O sea, cumple las dos condiciones de equilibrio. La sumatoria de torques es igual, vamos a demostrar, para este punto, para este punto, para este punto, para cualquier otro punto. Solo cuando esté en equilibrio, pero eso vamos a demostrar en la siguiente clase. ¿Ya? Entonces vamos a calcular lo que es más fácil, digamos, respecto a este punto. ¿Vale? A este punto, donde está apoyado, digamos, ¿ya? Donde está apoyado. Muy bien, entonces utilizamos la definición. Hay tres maneras, hemos dicho. Entonces el torque producido por la fuerza peso, porque esta es la fuerza peso, ¿verdad? MG, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a llamar así G. La definición sería simplemente R cruz peso, en este caso sería la fuerza peso, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la definición, entonces va a ser simplemente el vector R, sería este, ¿no? Este vector de acá sería, ese sería el vector R, ¿no? Entonces aquí es igual, hacemos regla de la mano derecha, ¿no? Esto va a ser, por ejemplo, MG tiende a ser girar en este sentido, ¿no es cierto? Respecto de este punto, ¿no es cierto? Regla de la mano derecha, el torque, por tanto, ¿dónde va a ser, jóvenes? Entrando o saliendo del plano de la pizarra. ¿Qué dice? ¿Entrando o saliendo del plano de la pizarra? Cualquiera. Entrando hacia la pizarra. Entrando a la pizarra, ¿no? Su pulgar está entrando al plano de la pizarra, eso quiere decir que está entrando al plano de la pizarra. Y a eso le podemos llamar el eje Z negativo. ¿Ya? Podemos circunscribir el eje Z negativo, entonces por eso va a estar acá con un signo K. ¿También? Ahí. Luego la definición, esto ya es lo que ustedes saben de vectores, ¿no? Módulo de este vector por la definición, módulo de este vector y por el seno del ángulo que ellos forman. Entonces, para ver el ángulo que ellos forman, hago esto, ¿no? Jóvenes, porque voy a venir un ratito allí. Y acá, pues, voy a borrar esto ya. O si no, acá voy a traerlo. Pues, ¿ya? Esta fuerza para saber el ángulo que ellos forman. No importa cómo se está haciendo la mano atrás, no importa. Ahí más o menos, ¿no? Lo traigo acá, la fuerza peso, ¿no? ¿Está bien? Este sería el ángulo que ellos forman. ¿Y cuánto será ese ángulo que ellos forman? Acá hay que fijarnos la gráfica, ¿no? Tenemos un dato que acá es 60 grados, acá, miren. Acá está formando 60 grados, la viga con la pared. Bueno, acá también, ¿no? El hilo, la cuerda, la rienda está formando 60 grados y está en 60 grados, ¿no? Bueno, según este problemita, ¿ya? Entonces, no se olviden, acá voy a dibujar, ¿ya? Ahí voy a extender esto de acá. Acá hubiera 60 grados, ese datito es importante, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el ángulo que ellos forman, jóvenes? ¿Cuánto es este ángulo? ¿Alguien me dice? Sí. ¿Cuánto es este ángulo? ¿Alguien se anima? 120 grados. 120, ¿no? ¿No es cierto? 120. Pues si acá es 60 grados, entonces es 120 obviamente, ¿no? ¿No es cierto? Es una manera de ver, ¿no? Todo esto vale 180, entonces 180 menos 60 es 120. Es una manera de ver, ¿no? Entonces ya sabemos, es 120 grados, entonces acá colocas en 120 grados. Ahora hagan las operaciones jóvenes. Este R de acá, bueno, dice acá que la longitud de la viga es 1 metro. Como está en la mitad, por tanto este R, jóvenes, acá voy a colocarlo. Este R sería la mitad de la longitud, entonces sería 0,5, ¿no? 0,5 metros. 0,5 metros, jóvenes, van a disculpar la escritura de acá de mi lápiz, ¿ya? Muy bien, todavía no estoy del todo acostumbrado a mi lápiz. Bueno, entonces tenemos medio metro acá. Y acá voy a volver a colocar, ¿no? La masa de mi viga, ¿cuánto era, jóvenes? 12 kilogramos. Acá escriben 12 kilogramos. Vayan calculando. Y la gravedad, bueno, ya saben, es 9.8, ¿no? La gravedad. ¿Cuántos, jóvenes? El torque, entonces.
¿Me dicen, jóvenes? ¿Cuánto? 0.5 multiplicado, acá en clase, ¿no? 0.5 multiplicado por 12 por 9.8 por seno de 120. Y me da una respuesta de 50.92. Ya, con 2 decimales. ¿Qué dicen el resto, jóvenes? Es correcto, ¿No? Entonces, así se calcula, ¿ves? Como ven, es una manera de calcular. Si a alguien le parece, digamos, esta manera fácil de calcular el torque, bueno, calculen así también, ¿ya? No hay problema, ¿está bien? Pero acá las unidades del torque, acá debo aclarar, ¿no? Las unidades del torque es newtons por metro, porque es brazo por palanca, ¿no? Es decir, fuerza por brazo de palanca, es la fuerza es en newtons, ¿no es cierto? En newtons y el brazo de la palanca en metros, ¿no es cierto? Ahora, acá hay que aclarar también esto, ¿no? Newtons por metro, claro, en su curso de física 1 ustedes han llamado joules, ¿no? Pero eso es la unidad del trabajo, ¿no? De la energía también, ¿no? Pero cuando se coloca así newtons por metro, así como está newtons por metro, se está refiriendo al torque. Entonces, esto no es un joule, no es newton por metro, se refiere al torque. ¿Ya? Torque, entonces, torque. Entonces, es una manera. Ahora, la segunda manera, jóvenes, igual repasamos acá, ¿ya? Jóvenes. La segunda manera es esta. Bueno, si quieren, esta es la primera manera y la segunda manera es esta. ¿Cuál era la segunda manera? Torque, en este caso de la gravedad, es igual a R cruz, y de esto tendría que sacar la perpendicular, ¿no? La perpendicular. La componente perpendicular. Esa es la segunda manera. Hagamos eso. Entonces, si me permiten acá, voy a borrar esto de acá. Ya. Bueno, no importa. Vamos a hacer rapidito nuestra viga. Ahí. Y acá está la fuerza peso, dijimos, ¿cierto? Ahí. Y acá está el vector, perdón, el vector R. El vector R. Muy bien, acá está el vector R. Y este es el vector fuerza, ¿no? MG. Y no se olviden, acá voy a dibujar esto de acá, dibujar el norte, ¿no? Ya sabemos que esto hace 60 grados. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la segunda manera es, ¿cuál es? Que saquemos también la componente perpendicular de este vector, que en este caso sería el segundo vector, sería el peso, ¿no? Su componente perpendicular a este vector R. Y la componente perpendicular es fácil, ¿no? Entonces, esta de acá, la que se dibuja. Esta es la componente, perdón, disculpa, esta de acá es la componente perpendicular. La componente paralela sería esta de acá. Ya no voy a dibujar con este de acá, miren, este que estoy dibujando. Pero lo dibujaré por un momento. Este de acá, perdón. El dibujo. Esa sería la componente paralela, perdón, paralela. Esa ya no lo voy a dibujar, ¿ya? Entonces la voy a quitar. Muy bien, entonces esa sería la componente perpendicular. Ahora, esto, bueno, ha sido descompuesto, ¿no? En la componente paralela. Esta fuerza ya no existe, jóvenes, tienen que tener en cuenta. Se concentra en este de acá, ¿no? ¿Hacia dónde tiende a hacer girar respecto a este punto O? Nuevamente tiende a hacer girar en sentido de las manecillas del reloj. Y eso está entrando al pan de la pizarra, por tanto sería así, ¿no? ¿Jóvenes? Ahí, ¿no? Hemos hecho al eje Z negativo, lo hemos nombrado, ¿ya? O menos, nomás también podemos hacer con camilla, jóvenes. Aplican ahora definición, pues. La definición, ya saben la dirección, ¿no es cierto? Ahora, módulo de esto, jóvenes, su módulo de esto. Es la definición, ¿no? R, módulo de esto, ¿no es cierto? Por el seno del ángulo que ellos forman. Pero ¿cuánto es el ángulo que ellos forman, jóvenes? Miren, acá puedo volver a traer este de acá. Este sería el vector MG. ¿Cuánto es el ángulo que ellos forman? R y esta componente perpendicular. ¿Cuánto es el ángulo que hay acá? Sí,
No, por eso se llama perpendicular, ¿verdad? 90, exactamente, ¿no? Por eso 90 grados, ¿no es cierto? Acá 90. Entonces, por eso sería seno de 90. ¿Y seno de 90 cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es? ¿Verdad? Entonces, miren, el torque acá sería así, jóvenes. Torque, ya sabemos la dirección, ¿no? Nos ocupamos de la dirección, ya sabemos que está acá, ¿no? Acá. Bueno, disculpa, tengo acá. Ya, no importa. Acá y ahí menos, ¿no? Entonces sería esto igual a R. R. ¿Y esta componente cuánto vale? Mg. Porque esta componente, eso valdría... tengo que sacar, ¿no? Acá hay 60 grados ahí acá, ¿no? He dibujado acá hay 60 grados, ¿verdad? Acá, ¿no? 60 grados. De este lado, este de acá es perpendicular a este lado. Y este de acá es... bueno, es perpendicular, pero no, este es paralelo a este lado. No hay un teorema que me diga eso, ¿no? Si es perpendicular y paralelo. Más bien sería que este lado de acá, este de acá, ¿no? Este es paralelo a este lado y este lado es paralelo a este lado. Entonces, por tanto, el ángulo de 60 grados se reproduce acá, ¿no? Ahí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería esta componente? MGC, ¿esta componente cuánto valdría? Quiero decir, jóvenes. Sería, bueno, MG, ¿verdad? MG. ¿Seno de 60 grados o coseno, jóvenes? Seno, ¿no? A ver, ahora calculen cuánto sería esto, jóvenes. 0,5, calculen. 0,5 por la masa 12, 9.8, seno de 60. Tendríamos que tener el mismo valor. A ver, calculen, ¿ves? Sí, es el mismo resultado. Es el mismo resultado, ¿no? Esa sería entonces la segunda manera de calcular. Si esta les parece esta manera de fácil, utilicen esta segunda manera. ¿Está bien? Entonces sería 50.92 newtons por metro, ¿no? Así. Entonces acá rapidito me gustaría aclarar, si es que no se han dado cuenta, acá, luego la idea, tal vez para alguien está. Tal vez entonces pueden dibujar nomás si les causa confusión la componente paralela, ¿no? Este de acá, jóvenes, ¿no? Así se dan tal vez un poquito mejor cuenta, ¿no? Este de acá sería el componente paralela, ¿no? Esta no hace torque, este de acá vale, es la componente paralela. Entonces el ángulo de 60 grados, este que estoy pintando acá, ¿no? Entonces claramente esto de acá es paralelo, pues, ¿no es cierto? Esto es paralelo a esto, entonces como acá hay un triángulo rectángulo, es esto, entonces vale mg, esto vale mg seno, por eso, ¿no? 60 grados. Ahora la tercera manera, ¿no es cierto? Acá, permítanme, acá, ahí vamos a colocar ya, jóvenes, ya, listo, con esto acabamos con los las clases, no tienen que ser largas. 3, entonces la tercera manera, jóvenes. Tercera manera, así vamos a colocar. La tercera manera es entonces torque. Aquí era igual, jóvenes. Torque era igual a R perpendicular cruz la fuerza, en este caso, que sería MG. ¿No es cierto? Y acá, permítanme, acá mejor, además con este de acá. Y dibujamos, ¿no? Acá. Ahí. Ya no importa, jóvenes. Y ahí dibujo la fuerza peso. ¿Está bien? Muy bien. Y este es respecto al punto, ¿no? Y acá está el vector L. El vector L acá. ¿No es cierto? Ese es el vector L. Perdón. Ya. R perpendicular, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que ustedes tienen que descomponer una componente paralela y perpendicular a MG, ¿no? Entonces hacemos eso, ¿no? Bueno.
perpendicular. A ver, mi dibujo, a ver. Un segundito. Voy a aclarar esto un poquito mejor, ¿no? Este es mi vector. ¿Cuál sería la componente perpendicular entonces a mi vector? Bueno, enseguida coloco ya. Este es el juego, si no acá abajo colocaré ya ahí el vector. ¿Cuál sería la componente perpendicular a mi vector mg, jóvenes? Tengo que sacar la componente perpendicular. Creo que esta era que lo deje, ¿no? Ahí no será que lo deje. La componente perpendicular sería esta, ¿no? Acá. Esta que estoy dibujando, a ver. Miren. Esto que estoy dibujando acá sería una componente perpendicular a mi vector mg, ¿no? Y la componente paralela, esta que estaría dibujando sería esta, ¿no, jóvenes? Esa sería la componente. ¿Escribiré ya? Sí. Perdón, jóvenes. Paralela. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Y este ya no existe, ¿no? Este de acá no existe. Línea ondulada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Una componente perpendicular de nuestro vector perpendicular aquí a MG, pero no. Y este sería paralela. ¿No es cierto? Entonces, ya sabemos que la paralela no hace torque. Esta va a ser paralela. Este de acá, entonces esta es la que necesito, ¿no? Esta sería R perpendicular. Entonces, respecto a este punto, MG nuevamente trata de hacer girar así. Ay, perdón, acá. Estoy acá. Ahí, jóvenes, perdón. Ahí. ¿Hacia dónde es el torque? Entrando al plano de la pizarra. Acá. Entonces, menos K. Así sería. ¿No? Entonces, ya sabemos la dirección del módulo, me ocupo. ¿Ya? El módulo. Entonces, el módulo, definición, lo que ustedes saben, joven, ¿no? Módulo de esto, enseguida sacamos el módulo, ¿ya? Por el módulo de esto, por el seno del ángulo que ellos forman. ¿Cuánto es el ángulo que ellos forman, jóvenes? El vector R y MG. Para eso, bueno, imaginariamente pueden hacer esto, ¿no? Lo que estoy haciendo, el MG lo trasladan acá, jóvenes. ¿Cuánto es el ángulo que ellos forman? El ángulo que ellos forman, el vector R perpendicular y MG. Acá está. ¿Cuánto? 90 grados, ¿no? Muy bien, me voy a borrar este acá para no confundir. 90 grados. Y seno de 90 grados es 1. Ya sabemos eso. Bien, ahora sacan el módulo, ¿no? Así sería. Voy a escribir acá. El módulo de... ¿Cuánto vale el módulo de esto, jóvenes? Ahora para eso necesitamos acá, ¿dónde está el ángulo? Acá voy a... Esto sabemos que es 60, ¿no? Esto que estoy pintando de acá es 60 grados, ¿verdad? 60 grados. Entonces, ¿cuánto sería, jóvenes? Este lado es paralelo, miren. Este de acá es paralelo a este lado. Por tanto, ¿cuánto sería en este triángulo rectángulo? Acá, jóvenes. ¿Cuánto sería entonces este de acá, jóvenes? R seno de 60. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, jóvenes. R seno de 60. Ah, perdón, jóvenes, van a disculpar. Entonces ya sería... Entonces esta partita, ¿no? Esta sería entonces, acá, ¿no? Esa, con este color puede ser, ¿no? Vale R seno de 60 grados, ¿no es cierto? Y por el peso, ¿no? MG. ¿Y eso cuánto vale, jóvenes? El mismo valor. ¿No es cierto? Han verificado el mismo valor. Entonces tienen tres maneras de calcular. En algunos ejercicios es útil ya calcular esta manera, por ejemplo, la tercera es útil. Porque es más fácil. De las tres maneras hay que saber.
¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, preguntas, les escucho. Hasta ahí vamos a hacer hoy día, ¿ya? Preguntas, jóvenes. Comentarios de lo que hemos visto. ¿Podría dar un pequeño resumen del tercer procedimiento para hallar el torque? Ah, claro, el tercer procedimiento es, digamos, les dicen hallen el torque, ¿no? Como en mi ejemplo. Hallen el torque de la fuerza peso, ¿respecto a qué punto? Aquí, a la esquina, ¿no? O. Entonces, la tercera manera es para hallar el torque de la fuerza peso, G le llaman, ¿no? Es igual a el vector perpendicular, ¿no? Del primer vector, ¿no? No es cierto que el torque es, no se tienen que olvidar esto, jóvenes, ¿ya? Voy a aprovechar su pregunta, ¿ya? No se olviden, el torque en notación simbólica es esto, ¿no? R cruz F, hablando matemáticamente ya, ¿no? Pero la tercera forma dice eso es igual al R perpendicular cruz F, es lo que hemos hecho. Entonces el R perpendicular es este de acá, el primer vector. Y el vector que hace torque es el mismo, ¿no? Entonces es lo que hemos hecho. Ya, entonces el R perpendicular, vamos a calcular el R perpendicular, entonces hemos sacado una componente perpendicular a este vector y paralela, ¿no? Bueno, y este vector, este componente perpendicular vale R acá, ¿no? Acá, en este triángulo rectángulo, ¿ven? En este triángulo rectángulo, acá está. Está muy chiquito, ¿no? Lo voy a agrandar. Acá, en este triángulo rectángulo. Ahí. Esto vale R, es la hipotenusa, seno. Por eso he escrito R seno. Y bueno, MG, bueno, es MG. Ahora, pero acá me estoy saltando esto, ¿no? Disculpar. Esto de acá, R perpendicular, bueno, siguen la definición simplemente, ¿no? R perpendicular, módulo de esto, por el seno del ángulo que ellos forman. El ángulo que ellos forman, ¿no? Es 90 grados, ¿no? Claramente se puede ver acá, ¿no? Si usted lo traslada, esto acá, forma 90 grados, por eso son perpendiculares, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, luego sacan R perpendicular, es la tercera forma, ¿ya? Y la segunda forma es la que hemos hecho anteriormente, ¿no? Es decir, esta de acá voy a anotar, ¿ya? Sería R cruz F perpendicular, o sea, es decir, perpendicular de este a este, ¿no? Y por eso nos acaba, es la segunda forma. ¿Está claro? No sé si le he aclarado. ¿Sí o no? No sé si he logrado aclarar. Perdón. Sí, muchas gracias, Pilar. Ok. ¿Alguna pregunta más, Juanes? Bien, la grabación la detendré acá ya, para que no esté larga.